Muy bien. Vamos a continuar entonces con este tema del sistema neuromuscular. Y estábamos describiendo, ¿no?, primero la parte estructural, la parte de la organización, de lo que concierne a la parte nerviosa de este componente neuromuscular. Hemos visto cómo el sistema neuromuscular está organizado por dos componentes, el sistema muscular y el sistema nervioso, que son entidades bastante complejas, pero que estamos tratando de ver aquí lo que más nos interesa a nosotros y lo que es más trascendente desde el punto de vista de la parte clínica, y más adelante vamos a ir viendo de la parte de la patología. Nos habíamos quedado, si mal no me acuerdo, en esta parte donde estábamos describiendo, ¿no?, que dentro del proceso de incorporación de estímulos externos que hay en el medio ambiente y que afectan al organismo, ¿no?, el sistema nervioso es el componente o es el elemento del sistema que percibe estos estímulos. Y estos estímulos, una vez percibidos, se integran al sistema nervioso central, ¿no?, y a partir de ahí se genera una respuesta, haciéndose lo que se conoce como un arco reflejo. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante cómo es un arco reflejo, qué tipos de arcos reflejos hay, ¿no?, y hay muchos tipos de arcos reflejos. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no?, para que ustedes tengan un poco de claridad sobre eso. Y lo importante es cómo que esta configuración de arcos reflejos, donde se integra, ¿no?, la relación entre el sistema nervioso y el sistema neuromuscular, va a permitirnos, por ejemplo, a nosotros, dentro del aparato masticatorio, adaptarnos a ciertas condiciones, ¿no?, que de alguna manera permite tolerancia, y de modo que el aparato masticatorio siga funcionando, porque si no ocurriera este fenómeno, definitivamente cualquier pequeña alteración dentro de la organización del sistema haría que el sistema estomaconáutico no funcione. Pero es algo que no ocurre. Todos nosotros aquí, ¿no?, todos sin excepción, de alguna manera nuestro aparato masticatorio está funcionando. Pero si hacemos una evaluación minuciosa al aparato masticatorio o al sistema estomaconáutico, vamos a encontrar que hay muchas cosas que no están dentro de la normalidad, pero están funcionando. Entonces, ahí radica la importancia y la trascendencia de este mecanismo neuromuscular, que gracias a la capacidad de adaptación que tiene el sistema de tolerar ciertas pequeñas discrepancias o discrepancias a cualquier nivel de los componentes, permite que el sistema siga funcionando. Pero va a llegar un momento, ¿no?, en que a veces esta tolerancia el organismo o el sistema no lo acepta. Entonces llega otro momento, pasa a otra etapa, donde hablamos de lo que se conoce como la claudicación, pues una disfunción ya patogénica, donde el dolor principalmente es una característica de esta entidad, donde el aparato masticatorio lamentablemente ya no puede adaptarse. Y este mecanismo neuromuscular ya venció, digamos, toda la capacidad de adaptación que pudo haber tenido. ¿Ok? Bueno, entonces habíamos mencionado dentro de las estructuras que permiten incorporar los estímulos al sistema, al organismo, están los receptores. Habíamos descrito algunos tipos de receptores y habíamos mencionado que hay dos. Uno principalmente, que es el que más nos interesa, y como ya habíamos comentado y creo que ustedes lo han leído, es el famoso uso neuromuscular. El uso neuromuscular no es otra cosa más que la simbiosis entre la parte nerviosa y la parte muscular, ¿no? Como ya ustedes lo han leído, estos usos neuromusculares los encontramos dentro de las masas musculares de todos los músculos esqueléticos. En el caso nuestro, masseteros, temporales, etcétera, etcétera. Y no es otra cosa más que la modificación de un grupo de fibras musculares, ¿no?, que van a estar envueltos por una membrana, ¿no?, formando esta forma característica, una forma fusiforme, y de ahí el nombre de uso neuromuscular, ¿no? El nombre de uso viene por esta forma. Esta es la forma de uso. Usamos esta analogía. La sierra, lo que conocen la sierra, ¿no?, cuando hacen el hilado de la lana de cambiar, no sé si han visto ustedes, ¿no?, han visto eso, cuando hacen el hilado, envuelven un palito y cada vez que el hilo se va volviendo se va formando algo así, ¿no? Entonces también un uso, el uso se llama. Entonces la forma es lo que da el nombre a esto de uso, en este caso neuromuscular por los elementos que lo constituyen. Bien, este uso neuromuscular, entonces, siendo una modificación de las fibras nerviosas, va a tener fibras intramusales, estas que están dentro, las que se han modificado,
dentro de las cuales existen terminaciones nerviosas sensitivas, ¿no? del cual van a salir terminaciones nerviosas sensitivas, y hacia los polos, hacia uno de los polos o a ambos, va a llegar otro tipo de terminación, que es la terminación vocal. Vamos a ver otro esquema que nos va a ayudar a entender mucho mejor eso. Como dice acá, están diseminados por todo el músculo y tienen una alineación paralela a las fibras extramusculares. Todos están en paralelo. Los usos neuromusculares tienen como función principal, ¿cuál? El de controlar la tensión muscular, ¿no? al interior de los músculos esqueléticos. Y básicamente, ¿qué regulan? El tono muscular. Gracias a la presencia de los usos musculares, todos nosotros ahorita, ustedes sobre todo que están al frente de nosotros, mío, sus mandíbulas, por ejemplo, se mantienen en esa posición. Si no estuvieran activos sus usos neuromusculares, ¿qué pasaría con sus mandíbulas? Estaría otro ejemplo, las cabezas, ¿no? Ustedes están con esta tensión. Si no hubiera actividad de arco reflejo miostático atrás, ¿no? ¿Qué pasaría con la cabeza? Se va para adelante, ¿no? Y en el caso mío, el cuerpo se desvanecería. Pues gracias a la acción de estos usos neuromusculares es que se puede mantener el tono muscular, ¿no? la posición. Básicamente esa es una de las funciones principales que tiene el uso neuromuscular. Bueno, vamos a verlo más fácil en este esquema que he conseguido yo en internet. Creo que es un poquito más didáctico al esquema que tiene Focus. Este es un uso neuromuscular muy gráfico, representativo, o sea, no es tan grande dentro de un músculo, es mucho más chiquitito, pero vale como esquema para poder entender. Estas son las fibras intramusculares, es una cápsula que envuelve, ¿no? a las fibras intramusculares, y aquí de las fibras intramusculares salen dos fibras sensitivas, que son las fibras de tipo sensitiva llamada fibra 1A y 1B. ¿Cuál es la diferencia entre la 1A y la 1B? ¿Saben? La ubicación, ya, pero ¿qué más? El grosor, diámetro de la fibra, pero ¿eso qué tiene que ver? El diámetro, la ubicación, la velocidad de transmisión del impulso. ¿Ustedes alguna vez han hecho este experimento? Ya, y les va a servir bastante. Yo lo aprendí y la explicación está en esto, en la velocidad de transmisión de estímulos de estos dos tipos de fibras nerviosas, en el caso del uso neuromuscular. Pero en el caso de otras partes del cuerpo, también tenemos fibras nerviosas que la velocidad de transmisión del estímulo es más rápido que otras. ¿Y eso a qué se debe? A que hay fibras nerviosas que tienen la capa de, ¿cómo se llama? La mielina, y otros que no tienen mielina. Los que transmiten más rápido son los que tienen mielina. Eso es lo que es básico y lo sabemos muy bien. Entonces, ¿a quién me refiero? Por ejemplo, hagan este experimento. Cuando van a poner una anestesia a un paciente adelante, saben que eso es bien doloroso, ustedes también se han puesto alguna vez, ¿no? El pinchazo de la aguja duele un montón. Cojan el labio y hagan este movimiento. Y luego pongan la anestesia. Les aseguro que el paciente no va a sentir nada. Otra cosa, cuando se golpean ustedes, accidentalmente se golpean la mano, ¿cuál es el acto reflejo que hacemos para que nos pase el dolor? Nos empezamos a sobar. ¿Cuál es la acción neurofisiológica del sobar? Este hecho de sobar estimula un tipo de fibras nerviosas que transmite, digamos, este estímulo de frotar llega más rápido al sistema nervioso central que el estímulo que está generando el dolor. Por eso que cuando frotamos, ¿qué pasa con el dolor? Como que disminuye o desaparece. Lo mismo pasa acá. Si ustedes ponen una aguja y hacen este movimiento, el sistema percibe más rápido el movimiento que el incómodo y el paciente no siente. Entonces, es la competencia por llevar el estímulo. ¿Ven? Ahora, si quieren aplicar eso a otra cosa, bueno, ya depende de ustedes. Ese es un principio que permite hacerlo. ¿Okay? Eso tiene una explicación, creo que es lógico, ¿verdad? Es lógico y es así, o sea, es fisiología básica, por la velocidad de transmisión de las respuestas. Bueno, este uso neuromuscular tiene estos dos tipos de fibras, entonces, 1A y 1B, ¿ok? No es importante en este caso cuál de los dos transmite más rápido, en todo caso, lo importante aquí es que estas terminaciones nerviosas, sobre todo la 1A, va a ser una forma de espiral aquí a las fibras intramusculares, hace como un resorte, ¿no? Como una espiral, y esta forma tiene una función importantísima. Vamos a describirlo. Entonces salen fibras sensitivas que van al sistema nervioso central y luego regresa al músculo dos fibras motoras, ¿no? Una fibra motora, la primera que es la fibra alfa, que va a inervar todas las fibras extracruzales, y una fibra gamma que también es motora, pero que va a inervar ¿dónde?
no a las fibras extrafusales, sino a las fibras intrafusales. ¿Pero en qué parte? En los polos de la fibra intrafusal. O sea, llega acá y llega acá. ¿Por qué tenemos que describir esto y entender? Porque vamos a ahora ver cómo funciona esto y vamos a ver la importancia de esta relación de las fibras gamma en razón de la inervación en los polos del uso neuromuscular. Muy bien, ¿cómo funciona el uso neuromuscular? ¿Cómo es que nos avisa o avisa al cuerpo que un músculo se está estirando, ¿no? Este ángulo espiral, que es el nombre de esta espiral, que es la terminación nerviosa sensitiva, mantiene una distancia. Cuando se estira, va a generar el estímulo sensitivo y va a llevar al sistema nervioso central. ¿Y qué va a decir? ¿O qué diría? ¿Cuál sería el mensaje? Te estás estirando. Y si esto se estira, ¿qué significa? Que el músculo, ¿qué está pasando en el músculo? Se está estirando. Si lo queremos ver gráficamente, pónganse que este esquema representa mi macetero. Para que mi macetero se esté estirando, ¿qué tiene que pasar? La mandíbula se estaría cayendo. Entonces, la mandíbula se cae por gravedad, el músculo se estira, entonces este ángulo espiral se estira, entonces va el estímulo diciendo, oye, se está estirando el músculo, cuidado. Entonces el sistema nervioso central envía una respuesta inmediata a través de las fibras alfa, ¿okay? Y hace que las fibras extrafusales se contraigan para mantener la misma longitud. Ese es el mecanismo de función en una primera instancia del uso neuromuscular. Gracias a esta acción se mantiene el tono muscular. Gracias a esta acción todos ustedes están con la mandíbula en su sitio. Gracias a esta acción nuevamente están con la cabeza en su sitio y gracias a esta acción el cuerpo en lo que estamos parados se mantiene en el. Entonces esa es la principal función básica del uso neuromuscular. Ahora, ¿qué pasa con esta otra fibra? La fibra gamma. La fibra gamma es una fibra motora que tiene relación con centros nerviosos superiores. El arco reflejo que permite que este uso neuromuscular, cuando se estira y por consiguiente el músculo se vuelva a contraer, llega a nivel de médula espinal o tal vez a nivel del núcleo del quinto par, no llega más arriba, ¿okay? O sea, no llega a centros nerviosos superiores. Entonces se forma un arco reflejo simple y la respuesta es muy sencilla. En cambio, esta fibra gamma viene de centros nerviosos más superiores. La literatura describe que está relacionado con una parte del cerebro al cual se le llama el núcleo reticulado. Esta zona del cerebro, ¿no? En descripción anatómica, el núcleo reticulado, la zona límbica, ¿no? El hipotálamo y toda esa zona, son centros nerviosos que antiguamente, cuando nuestros antepasados prehistóricos, ¿no? Era hace 3-4 millones de años tal vez, Cromañón, hombre de Neandertal, por ejemplo, se han hecho estudios, se han determinado que esas zonas del cerebro, ¿no? La zona límbica, la zona reticular, están más desarrolladas que el resto del cerebro. En cambio, en nuestra generación, esas zonas cada vez están siendo más involucionadas. ¿Qué significa? Estos centros son los centros que regulan las emociones, la agresividad, la violencia, ¿no? Las respuestas así en ese sentido. Escuché alguna vez en un reportaje esto de Discovery, interesante a veces escuchar eso, donde a ciertos criminales, ¿no? En otros países, no acá, les hacen estudios justamente de esta parte del cerebro y han encontrado que hay mayor actividad eléctrica justamente en esa zona del hipotálamo y esa zona del núcleo reticular. Entonces demuestra que sí, puede haber una cierta relación entre la organización del cerebro con estas actividades, ¿no? Bueno, a lo que va nuestro tema. Esta fibra gamma tiene alguna relación, no estamos indicando que parte de ahí, sino tiene alguna relación con este núcleo reticulado que controla principalmente qué actividades, la de estrés. Cada vez que estamos estresados, este núcleo reticulado del cerebro está en una actividad bastante grande. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona está estresada, se empiezan a generar estímulos nerviosos que de por ahí, uno de ellos o algunos van a escapar a través de esta fibra gamma. Y esta fibra gamma es una fibra motora. Cuando llega un estímulo a través de la fibra motora, ¿cuál va a ser la respuesta del músculo? Contracción. Toda fibra motora que llega acá o trae un estímulo al músculo, ¿qué va a generar en el músculo? Contracción. La fibra alfa ya dijimos, cuando hay un estímulo sensitivo, ¿no? Regresa y contrae las fibras extrafusales. En cambio, la fibra gamma, ¿no? Que se inerva aquí o que llega acá y acá, cuando viene una respuesta a través de esta fibra, también va a generar contracción, pero no de las fibras extrafusales, sino de qué fibras?
las intrafusales. Entonces, cuando llega un estímulo acá, se contrae este polo, ¿y qué pasa con el ángulo espiral? Se estira. ¿Y qué pasa cuando el ángulo espiral se estira? Va un estímulo sensitivo al sistema nervioso central, y ¿qué va a indicar? Que está indicando como que si el músculo se estuviera estirando, pero el músculo se está estirando realmente, no. Lo que pasa es que al contraerse acá, el ángulo se estira, pero este tipo de acción, cuando el ángulo se estira, ¿qué respuesta genera en la fibra alfa? Indica que estas fibras extrafusales se contraen, pero estas fibras están contraídas. Entonces, ¿qué tipo de contracción se va a realizar cuando una fibra ya está contraída? ¿Se acuerdan? Es isométrica. Entonces, ¿cuál es la respuesta que hacemos nosotros? Juntas unientes y empezamos a hacer una contracción única. Entonces, esa es la respuesta a lo que estaríamos mencionando como el estrés, digamos, la hiperactividad muscular. Entonces, ¿quién es el responsable de esta actividad, ¿no? De una contracción en demasía de las fibras extrafusales? La fibra. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la patología? Ya les dije, el estrés. El estrés es un problema sistémico que afecta muchísimo, y vamos a ver más adelante. Creo que tenemos un seminario de estrés más adelante, donde vamos a ver cómo el papel del estrés en nuestra forma mandibular, en un seminario. Cómo el estrés afecta, ¿no? Y tiene todo un mecanismo fisiológico que parte de esta fibra, ¿no? Que genera toda una hiperactividad muscular a nivel de músculos, pero genera otras cosas a nivel de otras partes del cuerpo también. ¿Okay? Entonces, estos jóvenes, es en resumen, para los que ustedes han leído, lo que nos haya quedado más claro, cómo es que el uso neuromuscular cumple una función dentro del aparato masticatorio, ¿no? Mantener el tono muscular, pero dentro de la patología también ya tenemos cómo es que esto funciona y cómo es su papel de participación a través de las fibras gamma. A eso se le conoce como el circuito del gamma loop. Yo sin el que eso mencioné eso, pero el sistema gamma loop, ¿no? Lo que les comenté de los estímulos que vienen de centros nerviosos más superiores. Muy bien. Entonces, esto ya no vamos a verlo, ya lo mencionamos, fibras sensitivas, fibras motoras. Este es el esquemita que tiene Okeson, creo que ya lo han visto. Y esto nos explica, ¿no? Cuando se estira el ángulo espiral, se contrae, ya lo explicamos el mecanismo de acción del uso neuromuscular. Otro de los receptores que tenemos de importancia es el órgano tendinoso de Golgi, que también es un propio sector. Están situados en el tendón de los músculos o en el extremo de los músculos. Controlan la tensión, mientras que el uso básicamente controla la longitud del músculo. Estos órganos tendinosos de Golgi están dispuestos en serie con las fibras extrafusales, están a lo largo, no están siguiendo a las fibras musculares como los usos. La tensión en el tendón es estimulado, ¿no? Y estimula estos receptores, y básicamente el órgano tendinoso de Golgi es un receptor que funciona como, digamos, como un fusible, ¿no? En un dispositivo eléctrico. Cuando hay demasiada hiperactividad muscular, porque puede ocurrir eso por acción de la fibra gamma, ¿no? La acción muscular puede ser en exceso, sigue llegando estímulos, las fibras extrafusales siguen contrayendo, se pueden seguir contrayendo y contrayendo y contrayendo hasta que el músculo puede desgarrarse, se puede romper. Pero hay alguien que impide eso. ¿Quién impide eso? Los órganos tendinosos de Golgi, que están a los extremos del músculo. Cuando sienten una demasiada tensión, se activan estos órganos y rompen todo ese circuito para que el músculo no se siga contrayendo. Es un mecanismo de defensa que tenemos gracias a estos sensores o receptores que son los órganos tendinosos de Golgi. ¿Okay? Ahí tenemos órganos tendinosos de Golgi que están aquí en los. Bien, habíamos mencionado, ¿no?, que toda la fisiología del sistema nervioso está básicamente dado por la presencia de este hecho conocido como arcos reflejos. Pero estos arcos reflejos se van formando a través del tiempo, ¿no? Hay arcos reflejos que nosotros nacemos con ellos y hay arcos reflejos que se van aprendiendo. Como dice, cuando un mismo circuito neuromuscular se repite constantemente, se establece a nivel de médula espinal nada más, ya no llega al sistema nervioso más superior. Entonces, a nivel de médula, una sinapsis, entonces cada vez que se repita el estímulo, que ya el organismo lo reconoce, simplemente ya sabe cuál es la respuesta. Cuando ocurre eso, ¿no?, se denomina arco reflejo. Como
como dice aquí, la función, ¿no?, o la respuesta se realiza sin que la corteza cerebral intervenga. Es decir, es de forma automática, inconsciente. Entonces a eso se le llama arco reflejo. Un ejemplo clásico de arco reflejo es lo que siempre muestran en los libros, en los videos. Cuando tenemos algo de fuego, o hemos experimentado eso de pequeños, ¿no?, o cuando metemos los dedos a estos enchufes, ¿no? ¿Cuántas veces no sé si se acuerdan, pero creo que todos hemos hecho eso? Yo me acuerdo de ese dedo ahí. Entonces, la curiosidad, ¿no?, metemos el dedito y cuando ¿qué hicimos? 1, 2, hasta 3 veces inclusive, ¿no? Depende de los tercos que sean algunos. Saben que eso duele, pero igual, meten otra vez hasta que al final ya sabemos que ahí no podemos meter la mano. O con el fuego, igual, ¿no? Luego sabemos que quema, entonces generamos un arco reflejo. O en el caso nuestro, ¿no?, hay un arco reflejo muy particular. En el primer año, ¿no?, ustedes son conscientes de cómo es el curso, hay seminarios, hay revistas, hay exámenes, hay sustitutor y todo lo demás. Pero en el segundo año ya automáticamente saben que hay todo eso, así que siguen llevando. Entonces se forma un arco reflejo, ¿no?, en el segundo año. Y en el tercero ya sería un arco reflejo mucho más simple, que automáticamente ya van llevando el curso. ¿Entendieron? ¿No? Es un arco reflejo. Muy bien. Todo arco reflejo, ya lo dijimos, tiene un órgano receptor, ¿no?, tiene un centro integrador, que en este caso es la médula espinal, y tiene un órgano efector. Un órgano efector que es generalmente un músculo, ¿ok? Entonces, eso hay que tener claramente. Cuando se presenta un reflejo, hay que identificar cuál es el órgano receptor, ¿no?, cuál es la terminación receptora, cuál es el centro integrador y cuál es la respuesta en el órgano efector. Un ejemplo claro de reflejo en la cavidad bucal, ¿no?, es el que siempre, inclusive en el libro de lo que no han podido leer, cuando encontramos una piedrita, por ejemplo, en el arroz. La piedrita en el arroz, ¿no?, ¿cuál sería, digamos, el estímulo? La piedrita. ¿Cuál sería el receptor? ¿Qué receptor permite percibir esa piedrita en la cavidad bucal? ¿El diente? ¿Cuáles son los receptores? ¿En qué zona, en qué tejido encontramos los receptores? En la membrana periodontal, ¿no?, a través de los mecanorreceptores. Entonces, a través de una fibra sensitiva del quinto par, que se va a dónde? A médula espinal, no va a médula, ¿a dónde va? Al núcleo del trigémino. Y luego regresa a través de una neurona motora, quinto 3 puede ser, por ejemplo, la quinta 3 es motora, ¿verdad? Es mixta. Entonces, llega al quinto 3, una neurona motora, y llega a los músculos, y dependiendo de qué músculo va a hacer una actividad de respuesta. Generalmente la respuesta, ¿cuál es? Abrir la boca, ¿no?, estimular los músculos para que se abra la boca. Pues ahí tenemos órgano sensitivo, ¿no?, núcleo de zona centro integrador y órgano efector. Otro ejemplo, cuando estamos comiendo, hace poquito, el día viernes ha sido el día del ceviche. ¿Han comido ceviche? No. Ahora hay ceviche caliente, así que pueden comer ceviche caliente, no hay problema. Por el frío a veces no da ganas, pero hay ceviche caliente, lo fríe y es bueno. Y a veces el chef, en el apuro de cortar el pescadito, se le pasa una espinita. Vamos mordiendo un cevichito, mordemos y justo en el paladar se le sale una espinita. Estímulo. ¿Cuál sería el estímulo? La espina. Órgano receptor. ¿Cuál sería el receptor que está percibiendo ese estímulo? Mecanoceptor, terminaciones nerviosas libres, que sienten el dolor. ¿De qué zona? Del paladar. ¿Ok? Centro integrador, otra vez, trigémino, y órgano efector. ¿Qué hacemos inmediatamente cuando pasa eso? Otra vez abrimos la boca. Entonces, ahí tenemos la respuesta frente a este. Es un arco reflejo. Bien, decíamos que hay arcos reflejos que con el tiempo, ¿no?, se aprende, y hay arcos reflejos que ya nosotros venimos aprendiendo. Los innatos o congénitos, ¿no?, son arcos reflejos que son necesarios para la vida y no tenemos que aprender, tenemos que nacer con ellos. Por ejemplo, la respiración. ¿Okay? Nadie piensa respirar, ¿verdad? Nadie está pensando en respirar. Ahorita ustedes respiran automáticamente. Y tampoco aprendieron a respirar. Desde el primer momento en que le dieron una palmada en el cuerpo a cada uno de nosotros, cuando venimos a este mundo y el primer llanto, desde ahí empezamos a respirar. Es eso nos pasa a todos, ¿sí o no? ¿No? ¿Alguien recuerda que no le han dado una palmada? Nadie se acuerda, no se acuerda. El amamantamiento es otro reflejo, ¿no? El amamantamiento es el que alguien lo ha sacado del cacho. ¿Alguien no queda el cacho de eso?
El amamantamiento es otro arco reflejo, ¿no? Que un arco reflejo con el que nacemos, que es vital para los primeros años de vida, ¿no? Y que a través del tiempo eso se va perdiendo. Arco reflejo que se va perdiendo, aunque algunos todavía lo mantienen. La deglución es otro arco reflejo innato. Todos nacemos ya sabiendo deglutir, nadie aprende a deglutir y seguiremos deglutiendo durante toda nuestra vida. Entonces, un arco reflejo innato o congénito. Ahora, hay reflejos adquiridos o aprendidos, como por ejemplo, ¿no? Como dice ahí, la masticación. La masticación es un arco reflejo, una serie de arcos reflejos, ¿no? Tiene todo un proceso que ya lo hemos visto, pero es un arco reflejo finalmente. Pero ¿qué hemos aprendido? Nadie nace masticando, todos aprendemos a masticar. Si no, simplemente veamos un niñito cuando nos va dejando la papilla, muerde, a ver, muerde, ya, y así nos enseñan a masticar, ¿no? Nos enseñan a masticar así. Y poco a poco vamos aprendiendo hasta que al final, ¿no? Ya aprendemos a masticar. Y lo hacemos de manera involuntaria, o sin pensar en eso. Porque cuando mastican nadie está pensando ya, abre, cierra, nadie piensa en eso. Automáticamente. El caminar es otro arco reflejo aprendido, ¿no? Creo que son ejemplos claros de arcos reflejos aprendidos o innatos o congénitos. Es importante entender esto. En estos arcos reflejos no interviene la voluntad ni la conciencia, ¿no? Pues la estimulación no llega al cerebro. Aunque en algunos casos podemos controlar algunos de estos reflejos, por ejemplo la respiración. Podemos en algún momento hacerlo consciente, porque podemos controlar la respiración, ¿verdad? Una prueba de ello es esa gente, otra vez viendo estos programas, que se meten en cubos, los sumergen bajo el agua y están ahí, ¿cuánto? Una hora, media hora, no sé cuánto duran sin respirar. Y viven tranquilos, o sea, logran sobrevivir. ¿Por qué? Porque logran controlar la respiración. Entonces, son cosas que se pueden ir aprendiendo, pero no es algo que ocurra comúnmente con todos. Bien, y esto es lo que preguntamos y lo que han leído ustedes. Existen básicamente en el aparato masticatorio dos tipos de reflejos, ¿no? Arcos reflejos. El reflejo monosináptico, ¿no? Que básicamente está referido a que la respuesta o digamos, el órgano sensitivo y la fibra sensitiva y la fibra motora forman una sola unión, ¿no? En el centro integrador. Un ejemplo clarísimo de esto es justamente la participación del núcleo neuromuscular. Y el ejemplo claro que en el libro de Okeson está es el reflejo miotático, ¿no? De la mandíbula. Ustedes se golpean la mandíbula, inmediatamente ¿qué pasa? Sufre. Otro arco reflejo muy simple de esto, ¿saben cuál es? El que ahorita Bodines está sufriendo. Bodines está así. Tiene una de esas. ¿Sí o no? La cabeza se cae, inmediatamente, ¿no? Los sucesores musculares de acá atrás se activan y levantan la cabeza. Es un arco reflejo miotático. Ahí tienen un ejemplo clarísimo. El otro ejemplo es lo que Okeson da en el libro, ¿no? Bien, entonces cuando será cuando la fibra aferente, ¿no? La que lleva el estímulo sensitivo, estimula directamente la fibra aferente del sistema nervioso central. Hay una sola sinapsis y la respuesta es inmediata. Bueno, ambos son inmediatos, pero aquí la respuesta es de una sola vía. En cambio, el reflejo polisináptico, como dice el nombre, son cuando la neurona aferente estimula una o varias neuronas en el sistema nervioso central, que a su vez estimula a dos o más fibras nerviosas motoras. ¿Qué quiere decir? Un estímulo, ¿no? Llega a través de una sola fibra acá, pero en el centro integrador va a haber la participación de dos o más fibras nerviosas motoras que van a llevar una respuesta diferente a los órganos efectores. Por ejemplo, hagámoslo con uno esto. Si tenemos una piedrita, otra vez la piedrita en el arroz, ¿no? Sentimos el estímulo, ¿no? El daño, entonces viaja el mensaje a través de fibra nerviosa sensitiva, llega al centro integrador y la respuesta va a generarse a través de dos vías. La primera va a ser que los músculos que están cerrando la mandíbula, ¿no? Inmediatamente corten el estímulo para que los músculos de cierre ya no sigan contrayéndose. Y la otra respuesta, ¿cuál es? Va a ser una activación a los músculos que hacen la apertura para inmediatamente abrir la mandíbula. O sea, hay dos formas de
respuesta en el arco reflejo polisináptico. Bueno, y el ejemplo más claro para este tipo de arco reflejo es el que acabamos de decir, ¿no? Cualquier estímulo nocivo que pueda generarse en la cavidad bucal. Bueno, el reflejo miotático entonces, también llamado de estiramiento, ¿no? Que es monosináptico, y el reflejo nociceptivo o flexor, que es polisináptico. El reflejo miotático o de estiramiento es el único reflejo mandibular monosináptico. Es el principal determinante del tono muscular. Nuevamente, gracias a eso la mandíbula se mantiene en su sitio. ¿Y qué permite que la mandíbula esté en su sitio? El uso neuromuscular. Ya lo dijimos. Este reflejo es importante para determinar la posición de reposo mandibular. Se produce sin una respuesta específica de la corteza, es un arco reflejo, ya no lo participa el cerebro, y se pone en evidencia, bueno, cuando el músculo es distendido rápidamente. Un ejemplo, ¿no? Porque nuevamente este esquema creo que eso muestra en su golpecito en el mentón, la mandíbula sube inmediatamente. O acuérdense de Godínez, la cabeza vuelve a su sitio. Y así es como más. Godínez los sentidos, ¿no? De cariño, dicen. Ahí está, el esquema de la corteza. Y el arco reflejo nociceptivo o flexor es un reflejo polisináptico, ¿no? Porque hay una respuesta, hay un estímulo a través de una neurona y la respuesta a través de las fibras motoras, dos o más, aparece frente a una respuesta a estímulos nocivos. Por consiguiente, este arco reflejo es un arco reflejo considerado como protector. Entonces, ahí tiene la diferencia, ¿no? El otro es de posición mandibular, en cambio este otro tipo de arco reflejo es un reflejo protector. Este de repente es uno de los que más, ¿no?, actividad hay dentro de los diferentes procesos de adaptación que hay dentro del aparato masticatorio. Por ejemplo, si un paciente va a un dentista y le hace una curación y la curación queda un poquito alta, ¿qué va a sentir el paciente cuando cierre la boca? Un contacto inadecuado, ¿okay? Y ese contacto inadecuado va a ser percibido por los sensores o los receptores que hay en el periodonto. Pero el sistema, ¿no?, el aparato masticatorio, cada vez que coma, cada vez que el paciente muerda, va a evitar, o en un comienzo siente eso, pero al día siguiente, o pasan 2 días, tal vez un poquito más o menos de tiempo, ese contacto, dos cosas, o se gasta, o ¿qué pasa con la mandíbula? Se acomoda, busca una nueva posición para evitar ese contacto. Pero para que ocurra todo ese acomodo, ¿qué ha pasado? Ha habido la participación de arcos reflejos. ¿Qué han indicado eso? Ante la injuria de este estímulo receptor, ante el dolor principalmente que hay ahí, ha llevado mensajes de respuesta a los músculos diciendo, ¿saben qué? Tú macetero, tú pterigodeo de tal lado. Ya no cierren en la misma posición, sino cierren un poquito de lado. Y vuelvan a, como mastiquen o cierren en otra posición. ¿Ese es un arco reflejo? Sí. Se ha formado un nuevo arco reflejo con una nueva posición. Entonces es un arco reflejo protector, porque estamos evitando una injuria pulmonar. La respuesta motora, como dice acá, es más complicada, lógicamente, porque es la actividad de muchos músculos que cambian, ¿no?, su actividad. Pues se debe llevar la actividad de varios grupos musculares para tener una respuesta adecuada. En el sistema masticatorio, bueno, es el ejemplo clásico, este reflejo se activa cuando hay un objeto duro, cuando estamos comiendo algo. Otra vez está perdido. Y este esquema nos representa eso, ¿no? Ahí está. Percepción del estímulo llega a través de la fibra aferente y la respuesta a través de 2 fibras, ¿no?, motoras para hacer diferente actividad en cada grupo muscular. En los de cierre inhibe la contracción, se llama una contracción, y en los de apertura estimula para que esto sea. Reflejo nociceptivo flexor polisináptico, o también llamado reflejo protector. Nos protege de injurias. Estímulos hay varios, la piedrita, la espinita del pescado o el café caliente. ¿Quién no se ha quemado con café caliente alguna vez? Pero, ¿verdad? Y bien ponemos el café caliente, ¿qué hacemos? Primero maldecimos al café, ¿no? Y después nos quema la lengua, es algo de, bueno, tantas cosas que pasan. Muy bien. Algunas conclusiones sobre este tema. El reflejo miotático es el responsable de la constancia de la posición fisiológica de reposo mandibular. Gracias a la actividad de qué tipo de receptor o qué tipo de receptor, él puso neuromuscular. Protege de una distensión brusca muscular, ¿no? El fenómeno del golpe en el mentón.
En cambio, el reflejo nociceptivo protege los dientes y otras estructuras de soporte de la lesión causada por fuerzas funcionales bruscas e intensas, ¿no? O agentes dañinos como por ejemplo objetos extraños o lesivos para la integridad ocular. Los músculos de la masticación, esto regresando a la primera parte, realizan diferentes o muchos tipos de acciones reflejas en concordancia con el sistema neuronal. Muchas de ellas, la mayoría de ellas son bastante complejas y lógicamente están bajo el control de centros nerviosos superiores en una primera instancia, pero luego se convierten en algo reflejo. Las acciones reflejas juegan un papel importantísimo en la función del aparato masticatorio. Por ejemplo, la masticación, la deglución, el reflejo faríngeo, ¿no? La tos, el habla, etc. Todos estos son arcos reflejos, son funciones que principalmente radica, digamos, la parte fisiológica en razón de arcos reflejos que se van formando, algunos aprendidos y otros que ya hemos nacido con ellos, ¿no? Arcos reflejos innatos. ¿Ok? Entonces, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar con este tema del sistema neuromuscular. Vuelvan a leer sus apuntes, ¿no?